Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde estés. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que hoy abrace tu corazón. Estamos aquí para traer una palabra de Dios. Gracias a Dios por este canal Vida TV que nos abre las puertas para llegar a tu hogar. Estamos para traer una palabra que el Señor reveló a mi espíritu, am, y lo he titulado Las arras del Espíritu versus unción. Las arras del Espíritu versus unción. Todos conocemos los que somos hijos de Dios, los que conocemos la palabra de Dios, sabemos este verso tan famoso del apóstol Pablo, donde dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ha hecho un depósito, que es lo que quiere decir la palabra arras, ha hecho un depósito en nuestro espíritu hasta el día de la redención. Así que hay un poder sobrenatural que hoy habita en nuestra vida a causa de ese depósito, de esas arras del Espíritu que moran en cada uno de nosotros. Y por eso creo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos ese privilegio, un privilegio que poseemos simplemente porque a Dios le plació hacer a la raza humana a su imagen y semejanza. Le plació habitar, morar en nosotros. Si vemos a Jesús, cómo hace esta afirmación antes de irse de este mundo como hombre, pues él habla y dice que él va a rogar al Padre y que nos deja el Consolador. En Juan 14, del 16 al 18, vemos esta afirmación de Jesús que nos da a entender, nos revela que ya ese Espíritu Santo, ya ese poder verdadero, ya ese poder sobrenatural habita en cada uno de nosotros. Dice, y yo rogaré al Padre, Juan 14 del 16 al 18, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo, y que sea Él el que traiga esta revelación a tu espíritu, y que hoy sea el propio Espíritu Santo el que abra los ojos del entendimiento para que puedas recibir esta verdad en tu espíritu. Dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y estará en nosotros. No les dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré a ustedes. Qué precioso. Así que Él está asegurando que el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros, está con nosotros y está en nosotros, está dentro de nosotros y está en todo tiempo con nosotros. Nunca nos abandonará, nunca nos desamparará. Así que este es un privilegio que tenemos nosotros, los hijos de Dios, por el sacrificio de Jesús. Bendito sea Dios por ese sacrificio de su Hijo que hoy nos asegura, y hoy por medio de la fe sabemos que el Espíritu Santo, que hoy somos la casa, la morada, el templo del Espíritu Santo. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios como un espíritu, pero por medio del sacrificio de Cristo, al confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues ya ese espíritu se conecta con el nuestro. Y sabemos que antes de Jesús venir a la tierra, pues este era un privilegio que era muy limitado solamente a los sacerdotes, los reyes y los profetas. Eran los únicos que podían conectarse con el Espíritu de Dios, eran los únicos que podían escuchar la voz de Dios. Todos tenían que venir a ellos para consultar a Dios. El resto del pueblo, incluso del pueblo escogido, de los israelitas, tenían que venir a estos hombres, a los sacerdotes, los reyes o los profetas, para poder tener una conexión con Dios y recibir una guianza de Dios. Por eso considero que usted y yo tenemos un privilegio sobre toda la raza humana, sobre todo aquel
que no puede ver ni entender, dijo Jesús del Espíritu, porque el mundo no lo puede recibir, pero tú y yo lo recibimos, lo tenemos, porque está en nosotros y con nosotros. Bendito sea Dios. Así es que esta unción que venía sobre los sacerdotes, los reyes, tenía que ser, sabemos que los sacerdotes y los reyes eran los que tenían que ser ungidos por el sumo sacerdote, tenían que ser ungidos. Recuerda Moisés, Dios manda en Éxodo 20:30, manda a Moisés a hacer el aceite de la santa unción. Y este aceite de la santa unción traía ese depósito, era lo que marcaba a esa persona como un siervo de Dios, como un hombre que podía escuchar la voz de Dios. Había una marca distintiva que se hacía por medio de ese aceite de la santa unción, un aceite que era algo externo, una unción que se depositaba de manera externa. Incluso los sacerdotes llevaban un traje especial que donde llegaban sabían que viene el ungido de Jehová porque traía una bata que lo distinguía. Hoy tú y yo tenemos el privilegio de cargarlo en nosotros, está con nosotros y en nosotros, porque Él ha hecho un depósito en nuestro interior. Nada exterior ahora cambia lo que tú quieres cambiar en tu exterior. Nada de lo que tú pongas en tu exterior va a llenar tu interior. Solo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Así que el pueblo de Israel conocía, seguía Dios tratando con el pueblo a través de estos hombres, de los reyes, los profetas, los sacerdotes, pero vemos cómo el pueblo de Israel en el tiempo del tabernáculo, que tenían que moverse por todo el desierto, dice que sabían que Dios los acompañaba porque una nube lo acompañaba de día y el fuego de noche para que no tuvieran frío. Ellos sabían que Dios iba con ellos, ellos conocían de Dios. Hay mucha gente del mundo que sabe que Dios existe, saben y conocen que Dios está ahí y que Dios está obrando quizás en alguien de tu familia, no conocen a Dios, pero saben que Dios está contigo y saben que Dios está haciendo cosas diferentes en tu vida, pero solamente de lejos, de manera externa. Les pasa como a Job. Un día dice Job que se dio cuenta que de lejos había oído hablar de Dios, de lejos te conocía, pero ahora mis ojos te ven porque pudo tener un encuentro con el Espíritu Santo. Así es que Dios en todo tiempo ha querido estar en conexión con el hombre. Dios en todo tiempo ha hecho diferentes cosas para que el hombre, para dirigir al hombre al propósito del hombre. Sin embargo, observamos que aquello en aquel tiempo era una manera externa. Esa unción era la señal distintiva de un poder sobrenatural que Dios depositaba en ellos para cumplir esa asignación profética que había venido sobre ellos. Pero tú y yo estamos en la mejor época. Tú y yo estamos en la era de la gracia. A ti, a mí nos ha tocado vivir el mejor tiempo donde el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y con nosotros. Y el apóstol Pablo nos enseña que ya no es el aceite la marca distintiva. No, 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 no. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, está hablando de Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú y yo tenemos ese regalo de parte de Dios por su gracia, es un regalo inmerecido, es algo que Dios ha decidido sellar nuestro espíritu con su espíritu, unirse a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Un sello es una marca distintiva. Yo te preguntaría, ¿qué marca de carro usas? ¿Qué marca de zapatos a las mujeres? ¿Qué marca de cartera? ¿Qué marca de ropa usas?
¿Qué marca tienes en tu interior? ¿Qué marca llevas en tu espíritu? Si no tienes la marca del Espíritu Santo, este es un buen tiempo para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal, porque Él va a ser el sello de tu espíritu, Él va a ser la marca que donde llegues todos sabrán que eres un hijo de Dios. Bendito sea el Señor por el regalo del Espíritu Santo. Ahora dice el verso 14 que vamos a leerlo de nuevo el 13 para conectarlo con el 14. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación y habiendo creído en Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Así es que si es un depósito, el Espíritu Santo ha hecho un depósito en nuestras vidas. La palabra arras en griego significa un depósito y luego la vamos a desmenuzar para que usted pueda ver ese proceso que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando se une a nuestro espíritu. Por eso puedo asegurar que las arras del Espíritu en nosotros es la unción que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal, porque hemos creído en esa palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, hemos sido sellados, ha hecho un depósito en nuestro espíritu. Por tanto, si la unción en el Antiguo Testamento era una tipología, el aceite de la santa unción era una tipología del Espíritu Santo, y la palabra me enseña en Hebreos 10, en Colosenses 2, que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Una sombra es algo que está reflejando la verdad. El árbol está aquí y la sombra está allá. Asimismo, el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir, la verdad. Por eso Jesús dice, les dejo al Espíritu de verdad que morará en ustedes y estará con ustedes para siempre. Por eso puedo asegurar que las arras del Espíritu, ese depósito que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, es una unción en nosotros. Cada uno de nosotros somos ungidos. La diferencia está, usted dirá, bueno, pastora, pero entonces si todos somos ungidos, todos podemos hacer milagros, todos podemos orar y Dios nos puede oír. Pues claro que sí. Depende de ti y de mí, de la intimidad con Dios, de la obediencia, de la santidad, para que Dios pueda operar a través de nosotros. Él lo ha prometido en Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más grandes de lo que pensamos, de lo que hemos subido a nuestro corazón, Él las puede hacer por medio del Espíritu que opera en nosotros. Él lo dice, Él lo asegura, escrito está. Él puede operar a través de nosotros y todos tenemos la unción, pero pocos cargamos la presencia. Y esta es una gran diferencia que quiero que aprendamos el día de hoy. Si no lo sabías, hoy el Espíritu Santo te está enseñando. Hoy podemos tener la unción, todos tenemos la unción del Espíritu Santo, pero pocos cargamos la presencia, porque para cargar la presencia depende de la santidad, depende del conocimiento de la palabra, depende de la intimidad con Dios. Tres cosas indispensables, que es una ley espiritual que no puede faltar para que la presencia de Dios vaya con nosotros. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para que esa presencia vaya contigo deben de existir estos tres requisitos indispensables. Tenemos el ejemplo de Saúl en primera de Samuel, en el capítulo 6. Saúl fue ungido por Dios como rey para dirigir el pueblo de Israel, pero Saúl empezó bien y terminó mal. Empezó bien obedeciendo a todo lo que Samuel como profeta le decía, pero sin embargo luego se desesperó y quiso agradar más a los hombres que a Dios, y cometió el error de no esperar
la guianza de lo que el Espíritu Santo le había hablado por medio del profeta Samuel. ¿Qué le pasó a Saúl? Perdió la unción. Sin embargo, David se atrevió a decir, porque lo que Dios da, no hay sombra de variación. Él te ungió y él te ungió, pero depende de ti que puedas mantener el poder de esa unción operando en ti. Depende de ti y de mí que opere la presencia de Dios en nosotros y a través de nosotros. Él puede estar, por eso el apóstol Pablo dice que no contristes al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención, porque el Espíritu Santo se entristece por nuestra actitud, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. El Espíritu Santo se aparta. Entonces, nosotros podemos estar ungidos y todos estamos ungidos, pero todos podemos cargar la presencia del Espíritu Santo porque necesitamos obediencia, santidad para que y conocimiento de la palabra para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Pero realmente tenemos el sello del Espíritu Santo. Dios nos ha hecho propiedad de él. Ahora somos uno con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Espíritu de Dios se ha unido a nuestro espíritu por medio del sacrificio de Cristo. Dice que el que se une a él debe de obedecer. Dice que no podemos andar en fornicación, que no podemos andar en pecado, porque hemos sido comprados por precio de sangre. Dice, glorificad pues a esto, porque ya no te perteneces a ti, ahora le perteneces a Dios, en tu cuerpo y tu espíritu, que son de Dios. Y esto lo puede encontrar en Primera de Corintios 6, del 17 al 20. Así es que nosotros somos propiedad de Dios. La unción del Santo está con nosotros. Pero ¿cómo hacemos para que esto pueda operar a través de nosotros? Encontré la palabra arras. Empecé a investigar sobre la palabra arras y quiero traer una revelación sobre la palabra arras que está muy importante. Vemos cómo Dios opera en nosotros y a través de nosotros, a través de ese depósito que ha hecho en nuestras vidas. Y dice que la palabra arras en griego es la palabra arrobón, con doble R, arrobón y B larga. Significa promesa, parte del dinero de una compra que se da por garantía. Ya Cristo dio la sangre en la cruz del Calvario en garantía por nuestras vidas. Hoy, al aceptar a Jesús, el Espíritu Santo hace ese depósito en nuestra vida, pone un poco de su esencia en nosotros como hijos, y a medida que le buscamos, a medida que le conocemos, a medida que obedecemos, a medida que conocemos de él por medio de las Escrituras, él va poniendo más y más de su esencia en nuestra vida. También dice que la palabra arras viene del hebreo y en hebreo es la palabra arab, terminado en B, A-R-A-B. Y significa, mire qué interesante, la raíz primaria de arab es la palabra trenzar. Piensa en una trenza, cómo se van mezclando los pedazos de pelo, ¿verdad? De una soga, cuando usted quiere trenzar, se van mezclando. Y dice que la raíz principal de arras es trenzar, es entremezclar, traficar como si fuera un trueque. Mire qué tremendo cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal. No depende de Dios, depende de ti y de mí, que le permitamos que el Espíritu Santo empiece a mezclarse con nuestro espíritu por medio del conocimiento de la palabra, porque él opera de su espíritu a nuestro espíritu y nuestro espíritu está en la mente. Empieza el Espíritu Santo a operar en nuestro entendimiento y empieza a hacer un depósito en nuestra mente
en nuestro corazón y el alma empieza a cambiar, los deseos empiezan a mezclarse y empieza el Espíritu Santo a hacer ese trueque con nosotros. Mire qué interesante, es un trueque. Un trueque es yo te doy y tú me das. Ay, ay, ay. Él dice, si tú decides que yo sea tu padre, tú serás mi hijo y yo soy tu padre. Él nos ama antes que nosotros le amáramos a él. Él nos ha buscado a nosotros antes de que nosotros le buscásemos a él. Así que el Espíritu Santo empieza a mezclarse con nuestro espíritu, empieza a hacer un trueque. Dame la tristeza y yo te doy la alegría. Dame tu pecado y yo te doy mi salvación. Dame tu luto y yo te doy el gozo. Así que empieza el Espíritu Santo a cambiar nuestro entendimiento, a cambiar nuestra alma, a purificar nuestra alma. Por eso en Isaías 61 dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre Jesús y Jesús traerá esa liberación, esa sanidad, vista a los ciegos, libertad a los cautivos, sanidad a los quebrantados de corazón, porque él hace un trueque. A medida que nos rendimos, el Espíritu Santo empieza a hacer un depósito maravilloso en nuestras vidas. Dice que es un trueque, dice que es traficar como si fuera un trueque. También es dar o servir de garantía como una especie de intercambio. Es afianzar, es comprometer, es empeñar. También puede ser la palabra arep y asociación, ¿qué quiere decir? Asociación estrecha, ser agradable, dulce. Mire, ser agradable o dulce, una asociación estrecha. Nosotros conocemos los que han tenido, los que tenemos un poquito de discernimiento, para la gloria de Dios, podemos darnos cuenta los que realmente han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Quizás lo hayamos conocido de antes y conocíamos a una persona amargada, a una persona llena de sufrimientos, pero cuando vemos que el Espíritu Santo empieza a operar en él, nos damos cuenta de los cambios que está viendo en su carácter. Nos damos cuenta que está siendo más dulce, que está siendo más agradable tener una conversación con esa persona, porque ha tenido un encuentro genuino, una asociación estrecha con el Espíritu Santo. Las arras del Espíritu están empezando a tener efecto en su espíritu y empieza su carácter a cambiar. Esto es tremendo, hermanos míos. También dice que es en la palabra en griego, la palabra arabón, prenda dada como garantía. También quiere decir anticipo, muestra que garantiza el pago completo, un pago parcial dado por adelantado. Es decir, que como mismo usted compra un carro, una casa y da un adelanto, un poquito de ese dinero, si son $30,000, usted da $1,000 y usted hace un pacto con el banco que usted va a terminar de pagar esos $29,000 poco a poco. Pero cuando usted termina de pagar los $29,000, a usted le queda la propiedad. Ah, qué lindo el Espíritu Santo. Nos da la oportunidad, nos hace un depósito y nos da la oportunidad de ir desarrollándonos. Por eso es que Jesús dijo, vengan como un niño. Vengan como un niño porque ustedes serán un proceso. Ustedes irán aprendiendo, ustedes irán conociendo, ustedes irán recibiendo de manera tal que podemos irnos con Él cuando Él venga en el rapto. Podremos tener la vida eterna garantizada porque Él mora en nosotros y hemos permitido que Él opere en nosotros. El, el Espíritu Santo hace ese depósito en ti, pero no será, escuche bien, ya el Espíritu Santo está en nosotros y vemos a unos que avanzan y a otros que se quedan retrasados en el proceso. ¿Por qué unos avanzan y otros se quedan retrasados en el proceso si todos estamos unidos? Si todos hemos creído en Dios, si todos hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal. ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque pocos nos decidimos a desconectarnos de la naturaleza humana. Hasta que no nos decidimos a desconectarnos de la naturaleza humana,
para vivir lo sobrenatural que obra en ti y a través de tu persona por medio del Espíritu Santo a nuestro espíritu, nunca podrá Dios hacer ese depósito y mantener esa presencia en tu vida. Entonces, no podemos ver ese depósito avanzar, ver ese compromiso, ese pacto que Dios ha hecho, perdón, con nuestras vidas. Nunca lo veremos hasta que no decidimos obedecer, negarnos a nosotros mismos. Jesús dijo que Él no puede poner vino nuevo en odre viejo. Él no puede poner vino nuevo en odre viejo. Necesita cambiar todo nuestro ser para poder depositar ese poder en nosotros. Esa unción que trae la presencia de Dios, que podemos caminar con esa presencia de Dios, solo va a suceder si te niegas a ti mismo. Jesús dijo también, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Es nuestra decisión que ese depósito empiece a dar fruto en nuestras vidas, porque la unción, esa presencia de Dios, es el poder que nos traslada de lo natural a lo sobrenatural de Dios. Es la unción, esa presencia es el arma más poderosa del Espíritu. Es un arma que el Espíritu Santo te entrega. Esa posesión del Espíritu Santo, ese sello del Espíritu Santo, esa unción que puede caminar con nuestra vida, así como caminó con Jesús. ¿Con qué fue ungido Jesús? Jesús fue ungido con el Espíritu Santo de Dios, según Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así es que si Dios estaba con él y Dios lo había ungido con el Espíritu Santo, no necesitó aceite Jesús, no necesitaba aceite Jesús, necesitó el Espíritu Santo. Pero Isaías 11, del 2 al 5, me enseña cuál es ese depósito que Dios puso en Jesús. ¿Qué depósito hizo Dios en Jesús para que pudiera cambiar la historia de la humanidad? Dice en el capítulo 11 de Isaías, del 2 al 5, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus que operaron en la vida de Jesús como hombre en la tierra y que hoy pueden operar en ti y en mí. Depende de nuestra obediencia, de nuestra rendición y de que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Dice que y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Ese poder, esos 7 espíritus le hicieron entender a Jesús el temor de Jehová, de tal manera que no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así es que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo ha hecho un depósito en nuestras vidas para que nosotros podamos caminar como Jesús caminó. Así como Jesús, por eso Jesús dijo que cosas mayores que las que él haría, haríamos nosotros. Porque ese poder que operó en él, hoy opera en nuestras vidas. Hay un poder que opera en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y está en segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese mismo poder que operó en Jesús para levantar aún los muertos, ese mismo poder que operó en Jesús para sanar a todos los enfermos, a todos los enlutados, a todos los endemoniados, liberarlos. Hoy, si decides vivir
en lo sobrenatural, podrás caminar bajo ese poder de manera tal que podrás vencer todo diseño del infierno, toda artimaña del diablo que se quiera levantar contra tu vida, tu familia, tu ministerio. El poder del Espíritu Santo que poseerás para discernir los diseños, las artimañas del infierno que quieran venir contra tu vida. Y sobre todo, ese poder garantiza tu victoria en todo tiempo. Si decides vivir bajo el poder del Espíritu Santo que ya opera en tu vida, vivirás el amor ágape de Dios. Tendrás el poder para perdonar a todos sin temor ninguno, sin dificultad alguna. Tendrás el poder para perdonar y amar sin límites, aún los que no se dejan amar. Tendrás el poder para bendecir, amar y perdonar a todos los que te hagan daño, a todos los que te persigan, como dice Jesús en Mateo 5:44. Amarás a tu prójimo, pero también perdonarás y amarás aún a los que te ultrajan, a los que te persiguen. Tendrás ese amor sobrenatural, ese amor ágape que solo viene de parte de Dios. Y podrás vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento con todos en todo tiempo. Si decides vivir bajo ese poder del Espíritu Santo, tendrás el dominio propio. Aleluya. El dominio propio para mantener una actitud correcta de paz, de mansedumbre. Ya tus emociones no te harán mostrar otro carácter que no sea el carácter de Cristo. Serás manso y humilde de corazón, así como Jesús fue manso y humilde de corazón en todo tiempo, porque hoy tu carácter será su carácter. Porque dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 16, que ya nosotros tenemos la mente de Cristo, porque su espíritu se ha conectado a nuestro espíritu, porque él ha hecho entender, nos ha dado a entender aún lo profundo de Dios por medio del Espíritu Santo. Él ha acomodado lo espiritual a lo espiritual de manera tal que ya hoy tú puedes tener la mente de Cristo. Y si tienes la mente de Cristo, vas a amar como él amó, vas a tener el poder que él tuvo para amar y pensar en lo que él piensa. Podrás tener la compasión, el amor, la misericordia que Jesús tuvo en todo tiempo y sobre todas las cosas caminarás en fe. Nada podrá quebrantar, ninguna circunstancia podrá quebrantar ese poder, podrá hacerte dudar de lo que cargas dentro de ti. Hermanos míos, necesitamos entender que estos tres elementos que dice el apóstol Pablo en este verso, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio, son frutos del Espíritu Santo. Y cuando decidimos, según Gálatas 5, 22 y 23, cuando decidimos vivir bajo ese poder, bajo esa unción del Espíritu Santo y mantener esa comunión con el Espíritu, nada nos apartará, nada nos debilitará. Tendremos la victoria segura a causa de las arras del Espíritu, que es la unción del Espíritu en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios añada sabiduría a su palabra. Bendiciones.